Valenzuela, sinceramente yo, a lo mejor estarán de acuerdo conmigo, yo le veía amplias posibilidades de que entrara al Salón de la Fama. Pues obviamente que porque pues a lo mejor por cuestión sentimental, pues sabes que te acaba de cumplir un año de muerto, lamentablemente pues murió pues relativamente joven, los Dodgers bicampeones de la Serie Mundial, pues tal vez no tenga los números y vamos a ser claros en eso y objetivos en eso, pero pues ha habido otros tipos de jugadores que a lo mejor no tienen los números tampoco y están dentro del Salón de la Fama. Creo yo que las personas más importantes o los que han marcado pues historia o que han dejado huella dentro del béisbol, dentro de los muchísimos años que tiene de historia las grandes ligas, creo que Fernando Valenzuela es uno de ellos. Creo yo que son contados con los dedos de las manos, o sea, 10 jugadores emblemáticos, 10 jugadores que hayan marcado un antes y un después en el béisbol, y creo que uno de ellos, a lo mejor si contamos 10, uno de ellos tiene que ser Fernando Valenzuela, y lamentablemente ya no va a tener más oportunidades, porque si bien es cierto, el comité de jugadores que ya son Salón de la Fama, que algunos dueños, algunos periodistas, pues se necesitaban más de 5 votos para poder seguir para la siguiente elección, y uno de ellos pues fue Fernando Valenzuela, que no cumplió con los 5 votos. La verdad a mí me sorprendió bastante, y sobre todo, bueno, a lo mejor no podía llegar, pero cuando menos serían más de 5 votos, y por eso repito lo que yo les había comentado al inicio. Oye, ¿no les importa el legado de Fernando Valenzuela? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la ves tú, Julio, con esto? Sí, era una noticia que teníamos como mexicanos y como aficionados, ¿no? Al béisbol y al legado de Fernando Valenzuela, y como paisanos de Fernando Valenzuela teníamos la esperanza y la ilusión de que fuera tomado en cuenta, y sí duele que no haya sido, y duele más que ni siquiera 5 votos, ¿no? Menos de 5 votos tuvo, o sea, sí es lamentable que ni 5 votos siquiera llegó para poder seguir siendo considerado a futuras elecciones. Y sí, ya mencionaba el Moro, a lo mejor no por números, pues no fue tan larga su carrera, no fue tan larga su carrera, me refiero en cuanto a ganados, en cuanto a temporadas buenas, porque extendió mucho su carrera, pero ya pues como un jugador medio, un jugador mediano, pero durante el tiempo que él fue un jugador brillante, pues marcó época, ¿no? Y yo creo que también lo mencionaba el Mono ahorita, si hay que marcar un top 10 de jugadores que han dejado un legado importante en la historia del béisbol en grandes ligas, pues muy probablemente tendría que ser Fernando uno de ellos, ¿no? Por la atracción que tuvo de público latino, especialmente mexicano, en la época de los 80s, en esa área de Los Ángeles, ¿no? Y todo el impacto que generó para el mercado de Major League Baseball en el público latinoamericano. Sí, la verdad, una tristeza, porque pues creo que ya pues era la última oportunidad y valió madre. Ahora sí que porque se suponía que uno de los aspectos que se iban a tomar en cuenta era más bien como que la contribución al béisbol, el legado, no eran tanto los números, porque la verdad, siendo sinceros, pues Jeff Kent es el segunda base con más cuadrangulares en la historia y todo, o sea, sí tiene los números, pero la verdad, Jeff Kent, díganme lo que me digas, no tuvo el impacto que tuvo Valenzuela, jamás, güey. Nunca fue campeón, siempre estuvo bajo la sombra de Barry Bonds, sí fue MVP un año y todo, un gran jugador, pero fue un jugador que a lo mejor, la verdad, la gente que estamos o aficionados de béisbol, sí sabemos quién es, pero si tú le preguntas a una persona random de Jeff Kent, no van a saber quién es. De hecho, lo que estaba pensando, justo lo que estás mencionando, Cholo, pues hacia uno como aficionado al béisbol, un segunda base,
un segunda base histórico, pues no es Jeff Kent la primera persona que se te viene a la cabeza, ¿no? A pesar de que es el segunda base con más cuadrangulares para esa posición, porque después cubrió tercera base también, pero si tú me dices un tercera base o te preguntan por un tercera base histórico, tampoco se te viene a la mente Jeff Kent. Sí, pero pues ni modo, o sea, la verdad es una tristeza, como decía el mono, todos los ingredientes estaban, yo dije, sí se va a armar ahora sí, porque pues un año de muerto. Los votantes. Así es, o sea, fue lo único, güey, la verdad. El problema son los votantes, porque así como dices, un impacto cultural sí lo tuvo, una revolución en los 80 y ayudó a que los mexicanos, latinos, se vieran más en el béisbol. Por eso todo el mundo le va a los Dodgers en México, por Valenzuela. Fue como que muchas personas vieron el sueño a través de él, o sea, como que lo vieron más cerquita. Y todos nuestros papás, gente diferente. Y luego creo que tuvo menos de 4 votos, ¿no? 2 votos, no sé. De 16, para que no lo tomaran en cuenta, o sea, antes de empezar esta votación, ya estaba dicho que ni los iban a tomar en cuenta ellos. Porque fueron famosos, tanto Barry Bonds, aunque haya tenido lo que haya tenido con el tema de los asteroides. Pero todos esos jugadores son de mucho más nombre que se lo merece. Pero no deja de ser más famoso Fernando Valenzuela, por ejemplo. Sí, o sea, Barry Bonds, obviamente Barry Bonds fue yo creo el mejor jugador que he visto yo en mi vida. Fuera de serie. Sí, pues, fuera de serie. Pero todos sabemos que no va a entrar nunca. Y Roger Clemens tampoco. Eso ya era cantadísimo. El bat de Miguel Rojas ya está en Cooperstown. Sí, hasta el bat. Con el que pegó el jonrón ahora en el séptimo juego. El bat ya está. Pero Barry Bonds no va a llegar nunca. Y Fernando Valenzuela tampoco, pues. O sea, como te digo, es el salón de la fama. Pues mira, Jeff Kent, muy bueno, pero no es tan famoso, no es tanta fama. Pero ya está en el salón de la fama, y pues guste o no, y siempre ese tipo de eventos, pues da para la polémica, ¿no? Ya sea por los que quedan y por los que no quedan, ¿no? Y en ese caso, pues no ha sido la excepción, y más en el caso de los seguidores mexicanos, porque teníamos una esperanza ahí con Fernando. Sí, yo la verdad que se iba a armar. Una oportunidad en el 32, por ahí. Según yo, era el último tren, güey. Ya, güey. No me acuerdo dónde leí que... Yo también tengo en mente, o tengo la idea de que va a tener otra chance. Última chance por ahí en el 32 o 36, no sé, por una 30 y algo. Fíjate mira, lo que pasa que, Julio, creo que este es un nuevo formato, y entonces haz de cuenta que decían que también es novedad, pues que si tenían menos de 5 votos ya no iban a poder volver a salir a la lista. Ese es el detalle. Pero independientemente, ahora era la oportunidad más adecuada. Entonces, como tú dices, siempre arman controversias porque pues es de manera subjetiva como se eligen al jugador del Salón de la Fama. Pero fíjate, están en manos de 15 personas, obviamente conocedores del béisbol, y obviamente que pues a lo mejor se enfrentaron o vivieron esas épocas. Pero yo no entiendo, si vamos a suponer que Fernando Valenzuela no cumplió los números, pero dejaron fuera a otros jugadores que sí cumplían los números mejor que Jeff Kent, y ni siquiera están ahí. O sea, no voy a hablar de Barry Bonds ni de Roger Clemens, que obviamente tienen los números, yo creo que los mejor pitcher de todos los tiempos, y en números es Roger Clemens, y Barry Bonds el mejor jugador de todos los tiempos. Pero fíjate, no toman en cuenta el legado que puso cada uno, pero todavía más, yo creo que Don Mattingly, Carlos Delgado, incluso
por ahí había otro jugador, se me fue el nombre, mejor que Jeff Kent. Vámonos con Mattingly, por ejemplo. Gary Sheffield. Mejor, o sea. Don Mattingly era más caballo, güey, que Jeff Kent, güey. Para mí. Y simplemente, a ver, Mattingly o Jeff Kent, o sea, así, a la gente pregúntale por cada quien, a ver quién, te aseguro que más identifica a Mattingly, pues. Por referencia, sí. Entonces, más, Mattingly está activo todavía, güey. Ahí está de coach y todo lo que quieras, güey, pero en el imaginario colectivo de la gente, Don Mattingly es mucho más conocido que Jeff Kent. Entonces, vamos a lo mismo, otra vez volvemos, o sea, y volvemos otra vez a estar de que, significa que Jeff Kent con los batazos llega al Salón de la Fama, pero defensivamente no era un jugador de guante de oro, no era un jugador que te hacía las jugadas espectaculares. Entonces, otra vez, o sea, el Salón de la Fama se gana con los batazos, y el béisbol no tiene nada que ver lo defensivo, no tiene nada que ver que el impacto que tengas en el béisbol, o sea, obviamente impacto positivo, ¿no? Entonces, yo la verdad sí, ahí sí, cuando me vea, por ejemplo, Alan Trammell, Ozzie Smith, Art Moreno, que a lo mejor van a seguirnos aquí en el podcast de la Caja de Bateo, escuchen bien, tendrán muchos millones de dólares, muchos premios, pero se equivocaron. Fernando Valenzuela debieron haber votado por él. Sí, lo siento, amigos, pero se equivocaron. Sí, es que Art Moreno le tiene envidia a los Dodgers. Por eso. A ver si no se enoja, no te vas a enojar, pero te los gustos de conveniencia de cada votante. Que para empezar, quién sabe quién sean. Creo que nomás hay 2 jugadores, exjugadores, entre esos 16 votantes. Pero pues lamentablemente, pero fíjate, no hay que demeritar lo que ha hecho Jeff Kent como jugador, pero sí creo que ahí esta elección pues estuvo plagada de muchas inconsistencias. Mira, sinceramente no es nada contra Jeff Kent, pero creo que sí, hay más jugadores. Si él llegó, también deben haber llegado más, pues, o sea, el punto es, sí tiene los números para llegar, pero los otros también tenían los números para llegar y ya no van a llegar. Y otro detalle importante, mira, no sé si Fernando Valenzuela, como dice el Quintana o el Julio, que a lo mejor tiene otra oportunidad, según yo ya no tiene, pero si llegara a haber otra elección, ya no va a entrar, va a ser la misma. Sí, el entorno era ideal ahorita, o sea, su equipo con el que se le identifica, Dodgers, siendo bicampeón, no solo eso, sino que durante el bicampeonato llevaban en sus mangas el número de él, entonces había una campaña que favorecía a su posible elección, no se dio, entonces dudo que después sea tan reciente su muerte, entonces dudo que después haya otro escenario tan favorable, aunque tenga oportunidad. Y tampoco van a entrar ya Roger Clemens ni Barry Bonds, tampoco. No, ya está visto que no. Aunque por ahí hay un comunicado del tío Donald que ahí anda abogando por Roger Clemens, ya es que un tiempo también abogó por otras personas, y ahí anda abogando por Roger Clemens. Y la verdad, yo también sí quisiera verlos en el Salón de la Fama, ellos también, o sea, marcar una época, pero pues aquí ya es algo muy, muy fuerte contra ellos. Toda la culpa es de Canseco. Pues sí, por andar de poniendo... Pues destapar la cloaca. Sí, no, pues por peine anda poniendo dedo a toda la raza, pues. Pero cómo nos divertíamos con tantos jonrones, ay. Yo les dije, ¿cómo? Pegaba jonrones con la cabeza, eso. Es lo mismo que tú le dices. Miren, vamos a cambiar de tema porque pues lamentablemente pues un saludo para la familia de Fernando y pues para toda la afición, pues yo creo que es el jugador que no se va a unir junto con Barry Bonds, Roger Clemens, de los jugadores que debían de estar en el Salón de la Fama y que lamentablemente no van a estar.